Y bien amigos, aquí la parte número 2 del podcast, Local Chaudos, capítulo número 3, como dije. Estamos aquí con Eric. ¿Cómo te has sentido hasta ahora en el podcast, Eric? ¿Todo bien? Todo bien, Camilo, ¿y tú? Bien, bien, muy cómodo. Se nota que hemos tenido una charla agradable, hemos podido desarrollar ideas y complementarnos y llegar a una conclusión, que es lo importante. De todas maneras. Ya, Pero mira. siempre disponible para seguir. Bien. Vamos a hablar de un tema un poco controversial, filosofía, podríamos decir, depende del punto de vista, si es o no es. Lo que vamos a decir es, ¿la libertad es un mito? Es una pregunta que queda abierta al debate en los comentarios ahí. Si quieren comentar qué es para ustedes la libertad, sería interesante poder leer su respuesta, porque para mí libertad puede ser muchas cosas, pero para ti puede significar algo totalmente distinto. Sí, indudablemente una pregunta bastante controversial. Yo creo que deberíamos partir del origen de ambas palabras. Claro, veamos Como- qué como es. para comenzar, digamos, para poder ubicarnos y después Claro. comenzar a desarrollar la idea a fondo y las cosas en comunes que hay entre los dos y las diferencias. Y por qué podemos decir que la libertad es un mito Claro. en estos días actuales, digamos. Entonces vamos a los orígenes de la palabra libertad. Directamente vamos. Sí, vámonos directo al origen, a la etimología de la palabra libertad. Bueno, la palabra libertad, como muchas de las palabras de nuestra lengua española, romance, que deriva del latín, de los que utilizaban los antiguos romanos, que gracias a ellos nos abrieron las puertas a esta hermosa lengua que es el español. Claro. Como te mencionaba, deriva del latín libertas o libertatis, que en teoría, como definición, es la condición del que es libre política y jurídicamente. La libertad, hoy, en el 2021, se podría denominar como la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, Ya. respetando su propia conciencia y ciertos valores morales y la ética. Claro, porque hasta la palabra Pero- libertad tiene sus reglas también. Exactamente. Valores morales y la ética propia para alcanzar nuestra plena realización de alguna forma. Claro, en distintos ámbitos podríamos decir. Claro, es la posibilidad que se tiene o que tenemos nosotros como para decidir por nuestra propia cuenta cómo actuar en diferentes circunstancias que se nos pueden presentar en la vida. Claro. Y el que es libre es el que puede elegir estas diversas opciones que se nos van presentando. Y vamos, digamos, discriminando cuáles pueden ser convenientes o no. Claro. Tanto para nuestro bienestar como para el bienestar o el bien común en una sociedad en general. Claro, exactamente. No sé si iba a decir algo eh, más, si no, va a interrumpirte. No, adelante. No, te iba a decir que, claro, como decía al principio, la libertad para mí puede ser una cosa, para ti puede ser otra cosa totalmente distinta. Incluso, paradójicamente, tu libertad puede significar el infierno para mí, o todo lo contrario, el antónimo de libertad para mí puede ser una prisión. Tu libertad, según lo que hagas, por ejemplo, o lo que, por ejemplo, a ti te gusta esto y esto te sientes libre, para mí sería totalmente horrible. Pongámonos un caso, a ver, por ejemplo, a mí que me gustara hablar en público frente a 3.000 personas, eso para mí sería libertad, para un artista es libertad, pero para gente normal y común y correcto, eso puede suponer un infierno totalmente, porque estar enfrente de 3.000 personas y no sé, se pone nerviosa, tirita, puede hasta llegar a la ansiedad, ¿cierto? Muchos problemas. Entiendo. Por esa misma razón de que se puede caer en la subjetividad, fue que nos fuimos directamente a la etimología Claro. del latín de la palabra. Exactamente. Porque sin la etimología no tenemos esa base, digamos, precisa y, digamos, más antigua de lo que realmente es la libertad. Claro. Y como te había mencionado, es la condición del que es libre en política y jurídicamente. La disponibilidad y falta ¿cómo podría explicarlo? La falta de inhibición de obra y palabra. Ya, vale. Sí, se entiende. Entonces, claro, para no caer en la subjetividad, claro, hoy en día cualquiera puede decir que puede sentirse libre hasta suicidándose. Claro. Hay gente que se suicida para sentir libertad. Claro. O sea, es bueno, obviamente hay que llegar a un extremo muy, Exacto. muy severo para sentir que tu única puerta de salida es la muerte. Claro, incluso claro. sabiendo incluso no sabiendo lo que te espera más allá. Es difícil, es un pensamiento muy, muy radical, como decía. Por eso, la idea es que no caigamos en la subjetividad y nos fuéramos directo al lenguaje propio, Claro. digamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la palabra mito. Porque claro, la premisa es, la libertad es un mito. Ahora definamos mito. Mito. Bueno, vámonos también directamente a la base, al origen etimológico del mito, que viene, en este caso aquí cambia, aquí varía. Ya. Como
Y vamos a explayarnos un poco el motivo de por qué cambian mucho las lenguas en este caso. Mito deriva del griego mitos, Ya. que en teoría significa relato o cuento. De ahí viene también la palabra mitología. Mitología, que también deriva de mitos, que es el relato, pero logía viene de logos, que en teoría sería discurso Ya. o algo hablado. Y pues, hoy en día se le conoce como el estudio de logía, como estudio de los cuentos, digamos, que utilizaban en la mitología los griegos y Claro, todo la eso. civilización es Hoy muy antigua. existe esa ciencia hoy en día y Claro. lo que es la mitología. Historiadores, por ejemplo. Claro que tienen que estudiar la mitología Egipcia, griega, diversas ¿cierto? De culturas, todo. diversas ¿Cómo culturas, se llama? claramente. Azteca, qué sé yo. Exactamente. Es el relato de lo que fue, lo que se ha dicho, digamos. Esto pasa de generación en generación, obviamente, como en todas las civilizaciones. Aquí, en este caso, la mitología abarcaría los dioses, como te mencioné, dioses griegos, como puede haber sido Zeus, Atenea, etc. Y diversas historias que prácticamente son los pilares de nuestra civilización y de la civilización europea, en teoría. España, a lo largo de su historia, estuvo influenciada por muchos pueblos. No me atrevería a decir que eran multiculturales, pero hubo una influencia desde un principio, una influencia griega. De hecho, en Sevilla, lo que es hoy en día Andalucía, están los pilares de Hércules, Ya. o Heracles, como se le llamaban en griego, Heracles, Hércules. Prácticamente los españoles y nosotros como descendientes de españoles y somos en nuestra sangre corre sangre tanto griega, romana, como quizá en algunas ocasiones árabe por las invasiones que hubieron después, Claro. digamos. Sí, muchas guerras por territorios, podríamos decirlo. Muchas invasiones, claro. Sí, exactamente. Pero aquí viene la clave de todo. Bueno, en todas las civilizaciones siempre se ha buscado la libertad de alguna forma. En el caso de civilizaciones que han sido invadidas por otro y que han sido sometidas de alguna forma, han gritado libertad. Claro. En cierta medida. Y un caso bien, digamos, que lo podría traer, digamos, a dejar aquí arriba de la mesa el caso irlandés-británico. Sabemos que las Islas Británicas tenemos ahí Inglaterra, Escocia. Por otra parte, fuera en otra isla está Irlanda. Claro. Que antiguamente era habitada por los celtas. Por la parte de Inglaterra tenemos una mezcla étnica, bueno, todos derivan de tribus germánicas en realidad, y de la lengua germánica. Tenemos por la parte inglesa los anglosajones, los sajones que vienen del este de Alemania, que emigraron de allí hacia esta isla. Hacia el norte, en Escocia, tenemos a los pictos, que eran otra tribu celta, al igual que los irlandeses, que tenían sus costumbres, etc. Bueno, durante este tipo estos tiempos, en los tiempos de las colonizaciones romanas, porque Gran Bretaña viene del latín que utilizaban los romanos, Britannia. Los romanos intentaron civilizar o cristianizar de alguna forma ciertas áreas de estas islas, ciertas zonas, sí. donde había muchos paganos y la mayoría celtas, como le llamaban los romanos también, o los galos por otra parte. Para los romanos eran todos bárbaros, entonces muchas de estas tribus fueron sometidas no solamente por el Imperio Romano, sino que posteriormente, ya en tiempos incluso en la Edad Media, las tribus celtas o las que quedaban en Irlanda o en Escocia fueron totalmente masacradas por los británicos. Y hasta el día de hoy ha habido un conflicto donde han clamado libertad a estos pueblos de alguna forma. Por eso Irlanda no pertenece a Gran Bretaña. Claro. Y por eso es tan famoso el problema de Irlanda del Norte, que hasta el día de hoy Irlanda del Norte, bueno, sí dio una gran pelea para que el Imperio Británico no se quedara en su territorio, que no hubiera influencia británica, por lo que se generó una organización paramilitar o una guerrilla, en otras palabras, llamada IRA en español o Real Irish Republican Army en inglés, que prácticamente son soberanistas, nacionalistas. Algunos, no sé si todos, pero la mayoría fueron socialistas en su inicio. Esto partió a principios de la década del 20
y se mantuvieron, digamos, intentando boicotear, digamos, al Imperio Británico que estaba, digamos, ocupando territorio irlandés. Y hasta el día de hoy, bueno, sigue todavía marcando presencia de alguna forma. Hubieron muchos atentados, tanto en Inglaterra como en Irlanda del Norte, donde... Bueno, y a la misma vez surgieron muchas películas también. Claro. Podríamos decir desde un poco desde la etimología que siempre la palabra libertad imita un estado de relacionadas. Podríamos decirlo con lo que me están contando, me refiero. Siempre han habido, como dijiste tú, siempre se ha gritado libertad, se han formado relatos, historias, ¿cierto? Que han ido de civilización en civilización. Entonces estas dos palabras siempre han tenido algo que ver en sí. Y hoy día es parte de la premisa. Y claro, todo eso lo comparamos a la libertad actual. Por ejemplo, podremos definir qué es, por ejemplo, la libertad de un individuo. ¿Qué es para ti? No sé si quieres definir de forma objetiva o qué es para ti la libertad de un individuo. Como respondería de la misma forma de la que respondió anteriormente, de la posibilidad de poder elegir diferentes opciones que puedan incrementar mi bienestar o el bienestar o el bien común del resto que me rodea, y que yo tenga la posibilidad de elegir esas opciones sin limitación. Claro. Ese sería personalmente mi idea de libertad, donde no me limiten de ninguna, digamos, que mis principios, mi ética y mi moral no se vea pasada a llevar. Claro. Por las libertades de otro, podríamos decirlo. Por las libertades de otro, exactamente, claro. Exactamente. Claro, porque sabemos que hoy en día se grita libertad pisoteando la libertad de los demás. Eso es totalmente... Sí, y de ahí nace, de nuevo, de ahí nace la premisa de que la libertad es un mito. Exactamente. Porque si comparamos lo que acabo de relatar entre los problemas que hubo con los ingleses, los escoceses y los irlandeses, y como bien muchos recordarán a William Wallace en Escocia, en la famosa película Corazón Valiente de Mel Gibson, el grito final de aquella película, la última parte del guión casi es freedom, libertad. Pero la libertad de esa época no es la misma libertad que se pide ahora, hoy en día. O sea, y hay que marcar esa diferencia. Sí, el problema es que estamos en la generación de la corrección política. Ese es el problema por lo cual se pisotean las ciertas libertades de ciertos individuos. Porque hay mucha gente que no se siente libre, no puede expresar lo que siente, no puede expresar lo que piensa, no puede opinar de ciertos temas, no puede tener una opinión distinta. Si tú te pones a contrastar información y dices, mira, esto no me cuadra, ¿qué pasa? Te pasan a llevar inmediatamente, o sea... Dicen, no sé, puede haber mi libertad es la que vale. Si tu libertad es distinta a la mía, no, entonces no es libertad, lo tuyo es opresión. Y se pasa a llevar todas las libertades individuales. Claro, y también ahí comienza a participar lo que es la tolerancia y la intolerancia. O sea, que también aquí también llegamos a un punto de... Es que se practica la intolerancia en nombre de la tolerancia. Es paradójico. Exactamente, porque muchos suelen decir que no se puede tolerar la intolerancia. Pero la pregunta es, ¿quién define la intolerancia? Claro, ¿dónde está la línea? O no? Claramente, exacto. Porque dependiendo del color político, la tolerancia llega hasta aquí o hasta allá. Pero ¿qué pasa si predomina un puro orden en todo el planeta? Claro. Se pisotean muchas libertades. Si usamos el sentido común, racional y de los seres humanos, si nos vienen a invadir, digamos, seres o extranjeros y matan a nuestras familias. O pongámonos en el caso ya de extraterrestre, pongámonos muy, muy científicos, o sea, muy ciencia ficción. Claro. Bueno, ¿qué va a hacer el ser humano? Se va a defender. Cualquier entidad que sea de afuera. Externa, claro. Externa y que no esté inmersa en lo que es el folk o la cultura propia de un pueblo. Digamos, y que venga de mala gana, claro. Y que intente apoderarse de cierto territorio o lo que sea, exactamente, sometiendo al resto. Por sentido común, nosotros sabemos que no podemos tolerar eso. Exactamente, o sea, ahí es donde se empieza a gritar libertad. Claro, el problema es que en el día de hoy se crea una rivalidad de conceptos donde ya esa racionalidad del pasado que podríamos haber utilizado y que perfectamente sabemos diferenciar lo que es bueno y malo en estos días, la intolerancia se liga mucho a un concepto, si este concepto es políticamente correcto o no. Claro. Si no lo es intolerante. Entonces ahí viene de nuevo, se forma otro campo de batalla conceptual. Claro. Donde las limitaciones de libertad se disminuyen a través de quién va poniendo las reglas generales de qué es
lo bueno y malo en un concepto. También está Hoy en día, relacionada con lo que es la batalla cultural que tenemos hoy en día. totalmente, totalmente. Es parte de una batalla cultural. No se puede negar que hay una batalla cultural el día de Sí, hoy. totalmente. No se podría negar de ninguna forma, porque hoy en día tenemos revisionistas históricos, gente de ciertos medios alternativos en el internet, etcétera, que están siendo censurados Perseguidos, sí. perseguidos y censurados por sus opiniones, que pueden ser muy subjetivas, o Muy, también por muy impopulares también. claro, podríamos decirlo. o también por decir datos duros Claro. que están documentados en diferentes libros y que aún así pueden ser considerados peligro para la sociedad Sí, sí. Una o amenaza, no sé, o claro. conceptos que incitan al odio. Claro, Y que o como por ese motivo, son advertidos claro. como destructores de una sociedad, de una estructura. Exactamente. Y por ese motivo tienen que ser censurados y hay Bueno, ciertos intereses también. Claro. Usted sabe, intereses políticos, posicionales, económicos, hay tantas cosas. Sí. La famosa batalla cultural, como decíamos. Para ti, ahora ya pasando uno, bueno, es más o menos lo mismo, pero es parecida la pregunta. ¿Hasta dónde llegan los límites de la libertad individual? Por ejemplo, ¿cuándo yo no puedo... a ver, preguntarlo de otra forma. ¿Cuándo sé yo o cuándo no puedo yo, a nombre de mi libertad, pisotear al de al lado? ¿Qué tengo que hacer yo, por ejemplo, para no pisotear al de al lado con mi libertad? Mira, yo creo que el límite, digamos, hasta dónde llegan los límites de la libertad individual es cuando el individuo es limitado o excluido dentro de la sociedad. Esta es una opinión personal. Ya, vale. Ya sea por medidas de carácter privado o estatal dentro de la sociedad, porque por lo que se dificultaría a un individuo decidir autónomamente sobre las cuestiones, digamos, esenciales en su vida, o en mi vida en este caso. No sé si dar un ejemplo de lo que ocurre hoy en día. Hoy en día estamos en una situación muy crítica, global, crítica, donde se están viendo ciertas limitaciones, tanto individuales como y colectivas en realidad. Sí. Colectivas, o de repente, en nombre del colectivismo, se clausuran libertades individuales. Sí, claro. Sí, exacto. También. Pero yo podría decir que el hecho de que el individuo no sea excluido de cualquier tipo de participación en la sociedad, de alguna forma, aunque sea muy mínimo entrar a un supermercado o un restaurante, ya está pasando el límite. Claro. Estás pisoteando las libertades. Yo creo que el límite es mucho más allá, diría, sí. Incluso. Me atrevería a decir. Sí, porque hay mucho, yo diría, muchas aristas las cuales podríamos evaluar si el ser actualmente es libre o no. Y como dices tú, de repente, como te decía, en nombre de la tolerancia se practica la intolerancia, se están pisoteando ciertas libertades. Yo como individuo, yo personalmente, yo me sentiría mal pisoteando las libertades de otra persona. A mí, éticamente, como dijiste tú, o sea, según mi ética, lo que yo pienso y mi forma de ser, a mí no me gustaría... Yo no ando en las calles diciéndole a la gente que no piensa como yo, eres intolerante, debería estar censurado. De hecho, no me gusta la censura. Creo que debería haber en internet, las redes sociales deberían haber de todos los colores. Y aquí está el gran problema, porque algo tan básico como en el día cotidiano, te voy a dar un ejemplo, Camilo. Ya. El día cotidiano tú estás en el metro y ves una chica, digamos, que está sentada en los asientos del metro y tú te sientas al lado de ella. Y ella, y le preguntas la hora o te quieres poner a conversar con ella. Y ella podría decir que estás invadiendo su espacio y que prácticamente estás intentando... cortejar, las está acosando o presionando. Claro. Y ella puede sentir que su libertad en el metro cuadrado donde está siendo alterada de alguna forma. Y eso en el sentido común, según el racionamiento común, diría yo, que no tendría nada de errado, a menos que tú te pongas a insultarla o a decir palabras inapropiadas que pueden perfectamente provocar una mala reacción. Una incomodidad en ella, claro. Pero ese tipo de casos es muy habitual. Claro. Hoy en día la gente, en el día cotidiano... O sea, pero también un paréntesis, también tienes que, por ejemplo, tú cuando si quieres conocer a alguien, vas y ves que los inputs que esa persona te entrega son negativos, también es de sabios saber abortar la misión, por así decirlo. No insistir, porque ahí yo creo que sí realmente estás coartando sus libertades. Cuando insistes, eres pesado, por ejemplo. Si ves que tú le hablas, a una chica, como dijiste en el metro, y no recibes esa reciprocidad, no sé cómo se dice,
no recibes algo positivo de ella. Por ejemplo, tú le dices cuál es tu nombre y ella te dice solamente su nombre y no te dice y tú, sino que no te dice nada. Ya te está entregando inputs que dicen tienes que salir de ahí porque te puedes meter en problemas. Yo creo que también es de sabios saber cuándo parar. Claro, hay ciertas características que pueden alertarnos a concluir eso, pero cierto, a lo que voy yo, el punto es que se está mal utilizando esta palabra, libertad, para beneficio personal y para los caprichos de cualquier individuo. Se politizó, X. diría yo la palabra. Exactamente, se ha politizado. Se ha politizado totalmente. Sí. Todos sabemos que todo lo que se politiza siempre por detrás hay intereses, no es por filantropía para nada. Sí, exactamente. Y piensa que esto es muy interesante porque la palabra libertad abarca en todas las políticas. Tenemos tanto políticas de derecha como libertarios, liberales, etcétera, que hablan de la libertad. Claro. De hecho, vamos a hablar de uno más adelante, vamos a hablar de uno bien, un personaje bien perfecto. Se habla mucho también en la izquierda de libertad, de la libertad del pueblo. Claro, según ellos. Exactamente. Muy entre comillas, diría yo. Sí, pero la libertad abarca todos los colores políticos existentes y... Cada quien le da su denominación, según lo que ellos piensan. Pero en teoría, el origen de la libertad, ¿cómo surge esta palabra al mundo en sí? Tenemos que retornar a los tiempos de la esclavitud. Claro. Y tenemos que recordar que ya del tiempo de los egipcios y los romanos ya existía esclavitud. Con los mismos griegos, los griegos también eran esclavistas, a pesar de su inmensa filosofía y nuestros grandes personajes de la historia que les debemos mucho lo que tenemos ahora como civilización a ellos. Grandes pensadores. Eran esclavistas de todas formas. Claro. Hoy en día los más cercanos a ser esclavistas serían los chinos, con todo respeto. Sí. Es lo más cercano a tener esclavos, la explotación que tienen con los chinos, digamos, y que son de clase media, baja o baja, es totalmente... Y el Estado chino totalmente cómplice. Es espeluznante. Sí. Una locura, pero... O sea, la libertad, o sea, lo que tenemos nosotros como libertad para un chino es más que el paraíso. Un chino esclavizado, podríamos decirlo. ¿Cómo será de importante esta palabra que forma parte de la Revolución Francesa, de la República Francesa hasta el día de hoy? La igualité, fraternité, la liberté. Si es que no lo puedo haber dicho desordenado, pero... No, pero es más o menos la idea, sí. Es interesante. Se entiende que liberté es parte de los republicanos y la mayoría de los republicanos. Y también mucho de las logias que nacen en la Revolución Francesa, logias masónicas en este caso, y que también tienen como parte de su... No sabría decir si ideología o su disciplina en sí. Su disciplina en sí, la libertad y la sabiduría son partes de su doctrina, por así decirlo, claro. Claramente. Bueno, en teoría los masones se supone que es una... Bueno, disciplina también bastante, entre comillas, filantrópica, se supone. Sí. Bueno, la masonería como una de sus características es bastante sectaria, digamos, esta organización. Y bueno, tienen esta palabra libertad dentro de sus pilares. Sobre todo en Francia. Y tampoco podemos dejar de lado que es tan importante esta palabra libertad que hace 2000 años el mismo Jesucristo lo utilizó en varias oportunidades, sobre todo cuando él decía que la verdad los hará libres. A la misma vez también en una ocasión Poncio Pilatos, el gobernador romano en aquella época, en aquellas tierras de Jerusalén, le dijo y le preguntó en latín, quis est veritas? ¿Qué es la verdad? Y si la verdad nos hará libres, nosotros nos preguntamos, ¿qué es la verdad? Claro. Pero la verdad nos hará libre, la verdad nos dará la libertad. Haciendo un puente desde la teología cristiana hacia un paganismo quizás vinculado a los pueblos germánicos y nórdicos, donde ellos anhelaban irse al Valhalla, que para ellos ese era el paraíso, para ellos también era la libertad, porque habrían cumplido su misión en la tierra, la libertad para ellos era algo trascendente, pero
que se llegaba a través de la muerte, del Valhalla. Claro. Por el otro lado, en teología cristiana, nosotros tenemos el libre albedrío mientras estamos en la tierra, que es la libertad de escoger y tener las opciones para poder salvar nuestra alma de alguna forma y saber cuál va a ser nuestro futuro al terminar nuestro paso en la tierra. Claro. Y que nos llevaría a la libertad absoluta en lo que llamaríamos el paraíso. Reinar con Dios. Reinar con Dios. Reinar con Dios, claro. Podemos ver que la libertad tiene muchas aristas, se puede ver de muchas formas, como dijiste tú al principio, si bien tiene una etimología objetiva, pero distintos pueblos, distintas civilizaciones, distintas creencias las toman de una forma totalmente distinta, o sea, hay muchas aristas. Y en una de esas aristas yo te quiero hacer una pregunta aquí bastante interesante. Adelante. ¿Crees tú que somos nosotros, quién es más libre, nosotros o los animales aquí en la Tierra? ¿Quién crees tú que es más libre? Wow. Creo que es una buena pregunta, interesante. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo te puedo desarrollar bastante, pero mira, quiero escucharte a ti primero. Bueno, mira, tenemos que partir por las diferencias que hay, las diferencias biológicas que hay entre nosotros como individuos, como humanos y los animales. Los dos somos seres vivos, pero nosotros... O sea, compartimos ciertas características, ¿cierto? Como, no sé, ciertos órganos, respiramos, miramos, oímos. Bueno, no sé si te refieres solamente a los animales mamíferos o todos los animales en sí. En general, todo no es. El reino animal, si son más libres que nosotros. Bueno, nosotros tenemos una ventaja cerebral de poder racionalizar mucho más que los animales. Compensa la decadencia física, porque si no fuéramos racionales seríamos de los animales más comidos, sin duda. Pues sí, de todas maneras. Físicamente no tenemos ninguna característica. Por eso también no le quita mérito a los animales que ellos también pueden racionalizar, pero no de la alta intensidad que tenemos. Sobre todo los mamíferos. Exactamente, y los depredadores y... Bueno, la libertad entre ellos y nosotros. Yo diría que ambos estamos en campos hostiles, en contextos diferentes, pero en la hostilidad no deja de ser la protagonista en nuestras vidas. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Si nos ponemos ponemos un ejemplo de una cebra en África. La cebra, como la mayoría de este tipo de animales, así como los caballos, tienen los ojos hacia los lados. Los ojos hacia los lados, y no los tienen de frente. ¿Por qué razón tienen los ojos hacia los lados? Porque tienen una mirada casi 360 de lo que acontece alrededor. Y en el caso de que venga un depredador, como en el caso de un león, ellos podrían tener la ventaja de arrancar antes de que llegue el depredador. A diferencia del león, que tiene los ojos de frente. Claro. ¿Por qué? Porque es un depredador. Exactamente. Al igual que su objetivo siempre va a estar al frente. Nosotros también tenemos los ojos al frente. Claro. La libertad de la cebra en el contexto de la sabana africana se ve limitada al estar en un territorio, porque es tan relativo el hecho de que aparezca un león y acabe con la cebra como la posibilidad de que la cebra pueda arrancar o pueda morir. Es muy relativo. Pero desde el transcurso de la vida de la cebra hasta su muerte, va a tener muchas probabilidades de morir, junto a su grupo de cebras que posiblemente se intenten proteger entre ellas, pero generalmente siempre arrancan todas. Claro, o sea, la hostilidad está, claro, como dices tú. La hostilidad, mismo ocurriría nosotros también pasamos peligro. También. Exactamente. Compartimos en ese sentido una característica similar. Exactamente. Y al haber hostilidad y al haber peligro, nuestra zona de confort o nuestra libertad en ese sentido comienza a limitarse. Pero estamos hablando en un sentido de supervivencia. Claro. Porque hoy en día, lamentablemente, se está utilizando esta palabra para otro tipo de situaciones. ¿Por qué digo otras supervivencia? intenciones, diría yo. ¿Por qué digo supervivencia? Porque esto tiene mucho que ver con lo que te comenté desde un principio. ¿Qué pasa si viene un grupo extranjero de donde sea, de otro país, de otro planeta, invasor, y que intenta acabar o someterte a tu pueblo, a tu familia, etcétera? Nacería nuestro instinto y nuestro sentido común de que ese es el enemigo, que tenemos que salir de ahí de alguna forma y que nos están quitando la libertad. De eso no hay ninguna duda. Al igual que con la cebra y el león. Sí. La cebra perfectamente sabe que su libertad se limita cada vez que el león está más cerca de ella. Su libertad está en función de cuánto más cerca está el león de ella, podríamos decir. Exacto. Y el punto, ¿por qué estoy comparando estos dos casos con contextos diferentes? Es que la libertad, para mí personalmente, se asemeja mucho a un caso extremo
donde no hay mucha libertad de escoger. Porque, ¿qué pasa si la cebra se queda ahí? El león se la come. Claro. Solamente tiene muy pocas opciones. Creo que la única opción que tiene es escapar. Y mientras más se reduzcan las opciones, menos libertad hay. Correcto. En el caso humano, mientras más se reduzcan las opciones de poder salir del problema o de la circunstancia determinada, menos libertad hay. Y lo que acontece en el día de hoy, lo que acontece en estos días, en estos últimos tiempos y sobre todo en este año, es que a todos se nos están acabando las opciones. Coartando la libertad, podríamos decirlo. Dando la libertad de alguna forma, sutilmente, pero muy sutilmente. Sí, de a poquito, muy de a poquito. A diferencia de los casos que te mencioné que son extremos, lo que está ocurriendo ahora es que la libertad se está cambiando el sentido, digamos, cambia el sentido como concepto y también tiende a hacer pasar, porque esto funciona a la misma vez, se cambia el concepto de libertad y eso como daño colateral produce que la libertad en sí deje de existir. Claro. Porque si se cambia el concepto, todo vuelve No, esto es una pieza de dominó, diría yo, claro. Se cambia algo, empiezan a caer todos. Un daño colateral, claro. Sí, un daño quizás indirecto o a veces no tan indirecto. Exactamente. No, pero mira, ya volvamos un poco al tema de los animales, por ejemplo. Claro, tú dices, en este caso la cebra, por ejemplo, su libertad está en función y está proporcionada por dónde está el león, ¿cierto? Yo digo, me da risa porque vi un meme una vez, decía, de un ser humano, se burlaba de un mono, le decía, no sé, eres tonto. Y el mono le dice, literalmente eres la única especie en la Tierra que paga por vivir en la Tierra. y claro, el hombre queda como, tiene razón. Y yo digo, sí. Y ahí eso me da para pensar, digo, por cierta parte tiene razón, pero por otra no. Porque a ti, ¿quién te impide, por ejemplo, tu libertad no está coartada en el sentido de ir a buscarte, no sé, algún terreno libre, ir a fabricar tu propia fuente de alimentos, como se dice, filtrar tu propia agua, vivir aislado de la civilización? Nadie te lo impide. Claro, lo que se está coartando hoy en día, lo que está siendo, digamos, formando parte de la limitación de libertad sería aquí la libertad de expresión, lo que se ve más común hoy en día, de los animales y del individuo humano. Bueno, lamentablemente como humanos estamos ligados no tenemos una libertad. Y eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo interpretas tú tu libertad? Porque el animal está libre de la economía. Claro. El animal no tiene por qué preocuparse del dinero. Pero también tienes que pensar, mira, ya, ¿cierto? Tú pagas por luz, tú pagas por agua, tú pagas por internet, tú pagas tu ropa, tú pagas tu comida. Pero ¿por qué lo haces? Porque otros lo producen y eso te quita a ti todo el tener que hacerlo. Y por eso es que los pagas. O sea, lo pagas de forma voluntaria. Porque tú quieres tu agua asegurada, tú quieres tu luz asegurada, tu aire acondicionado, tu computador, tú quieres tu ropa bonita. Pero literalmente nada te impide ir a ti y fabricarte tu ropa, no sé, sacar tallos de árbol y fabricarte tu propio tejido, filtrar, como dije, tu propia agua en un río, nada te lo impide. Cierto. En ese sentido sí somos libres porque estamos pagando por elección, porque queremos una calidad de vida acorde a lo que nosotros esperamos. Y en ese caso, claro, los animales no. Los animales son libres, pero de otra forma, porque ellos, claro, no pagan por nada, pero volvemos a lo mismo, tienen hostilidades también. Claro, no tienen bienes de consumo. ¿no? Claro, pero tú tienes bienes de consumo porque quieres tener tu calidad de vida. Sí, ahí va la elección propia, pero... Sí, pero es que mira, aquí hay una cosa que te iba a decir, que me molesta cuando dicen la gente, a mí me causa molestia cuando la gente, por ejemplo, dice, no, es que tengo que pagar por vivir, por todo, tengo que pagar mi casa, tengo que pagar la luz y el agua. Nadie te obligó, o sea, es porque tú quieres tu calidad de vida. Y porque hay una entidad privada, en este caso, que te la ofrece y te dice, oye, no vayas a buscar tu propia agua, mira, yo te la tengo aquí, te tengo con cañería, te tengo con tus llaves, tú quieres sacar agua, tú puedes sacar agua al momento que tú quieras. Entonces, ¿cómo no voy a querer pagar por eso? Saca agua del pozo. Claro, depende de la zona, puedes sacar agua del pozo. Pero ¿me entiendes? O sea, sí, pagas por todo, pero también eres libre para no hacerlo, pero no vas a sacrificar tu bienestar en nombre de esa libertad, entre comillas. Entonces, sí. Es una comparación bien grande con respecto a los animales. Ahora también podríamos hablar del tema del maltrato animal, ¿cierto? Antiguamente los circos, cómo maltrataban al animal, la cacería de marfil. Yo diría incluso que un animal tiene menos libertad que nosotros como humanos, de todas maneras.
No solamente los animales salvajes, pero Claro. que el animal salvaje es parte de su ecosistema, es parte del ecosistema y siempre ha sido. Claro. Es que yo, Siempre ha sido- como te decía, yo veía el meme y me daba risa porque yo no estaba de acuerdo con el meme de que como que el mono se burlaba del ser humano por pagar por todo. Claro, y el ser humano podría haberle dicho, claro, yo pago por todo, pero vivo espectacular. Tú Lo vives que- ahí comiendo lo que te aparezca. Claro. Entonces, ¿quién Lo es más que sí- libre? Lo que sí podría decir es que el individuo, bueno, a diferencia del animal, el animal tiene muchas más probabilidades de morir que un individuo como nosotros. Bueno, o Sí. sea, tenemos posibilidades, pero el animal sí, porque el animal o lo mata otro animal que es un depredador, o termina en un matadero, en una carnicería. O por causas naturales también. Y también se enferman los animales. Claro, exactamente, claro, claro. Pero volviendo al punto, siento que los dos estamos en territorios hostiles, pero en diferentes contextos. Sí. Y se van desenvolviendo en diferentes circunstancias y con diferentes intensidades, pero sí salen de la zona de confort. Si podríamos decir que la zona de confort es la verdadera libertad. Claro. Eso es interesante también. Sí, porque la mucha zona de gente- confort también evidencia una limitancia. Es decir, Exactamente. estoy en mi zona de confort, estoy cuadradito aquí, no me atrevo a salir. ¿Eso es libertad o no? No se sabe tampoco. Exactamente, porque un prisionero en la cárcel puede estar en la celda de cuarentena y pues podría decir que está en la zona de confort porque no tiene que hacer mucho que dormir. Claro, y le dan la comida 3 veces al día. Pero vamos a saber si eso es libertad o no, pues está encerrado dentro Claro. de 4 paredes, eso es libertad. Sí, Entonces o sea, viene es una pregunta muy- bien filosófica la libertad. Sí, bien interesante, Sí, sí. muy interesante. Ya, mira. pero No, dime, viendo- termina para que terminamos la idea, porque te voy a preguntar otra cosa. para terminar, volviendo a los temas pasados, ha sido parte de todas las civilizaciones prácticamente y se ha visto de una forma tanto espiritual, trascendente y en distintas situaciones de la historia sobre todo. Sí, no, es Principio. es interesante el tema de la libertad. Todavía nos quedan un par de preguntas así con respecto a la libertad, pero vamos un poco ya dejemos un poco tanta cultura, cierto, pasado, vamos un poco a la ciencia de la libertad. Es una pregunta que yo siempre me he hecho desde niños con respecto a la libertad, que dice, ¿por qué no nos sentimos atrapados? O sea, ¿por qué nos sentimos libres si vivimos en un lugar del cual literalmente no podemos salir? ¿A qué lugar me refiero? Me refiero al planeta Tierra. Vámonos un poco a la ciencia, ¿cierto? Incluso entrando a ciencia ficción. ¿Por qué no nos sentimos atrapados si literalmente no podemos salir de la Tierra? Wow. Bueno, aquí podría responderte, pero cautelosamente, respetuosamente, porque yo no he investigado mucho respecto a lo que hay fuera de la Claro. Tierra, el universo. Bueno, aparte de lo básico, no sabría decir si realmente hay otras vidas fuera de esta Tierra, de alguna forma, como para poder plantearme esa pregunta, Claro. o tener las ganas de salir de aquí. Claro. Porque si no existe nada más afuera y hay un vacío totalmente y la Tierra es el todo, Claro, la libertad es esta. Acá está todo. exactamente, la pregunta se invertiría y en el Claro. fondo sería Claro, estás en la libertad, en el lugar paraíso. correcto. Claro. Pero si tuviera que imaginar de que hay un mundo fuera de aquí y el cual no hemos descubierto, posiblemente yo quisiera explorar ese mundo nuevo. Yo creo que el humano en sí es explorador por naturaleza. Nuestros antepasados españoles hacían lo mismo. Claro. Los vikingos hacían lo mismo, grandes navegantes. Los polinésicos hacían lo mismo. Siempre buscaban explorar. Sí. No querían quedarse en un lugar determinado y quedarse como sedentarios. Sino Claro, querían- para ellos la libertad era salir de su zona de confort. Exactamente, porque... Y aquí bien volvemos a retomar el tema anterior, la zona de confort. Al fin y al cabo, la zona de confort no es todo lo contrario a la libertad. Claro. Es donde tú estás hermético, donde das todo por sentado, donde te sientes cómodo. Exactamente, un contexto hermético donde ninguna circunstancia te puede llevar a ti a evolucionar de alguna forma Sí. o generar una especie de cambio, sino que todo está igual, intacto y no hay cambio ni ninguna Claro. oscilación dentro de la vida Claro. del individuo. Sí, mira, yo para responder un poco el tema de por qué no nos sentimos atrapados si literalmente estamos en un lugar, como dije, el planeta Tierra, del cual no podemos salir, claro,
hay que primero, para sentirnos, como dijiste tú, sentirnos libres o no, hay que saber qué hay más allá, ¿cierto? Ahora tenemos muchas aquí dentro, sin ir más allá, el sistema solar. ¿Qué tenemos? Nuestra estrella, que es el Sol, totalmente inhóspita e imposible ni siquiera de imaginar en acercarse. Tenemos, como dije, hablamos creo que en el primer capítulo, no sé si fue en el primero o en el segundo capítulo, que hablamos de Júpiter con sus mega tormentas, que Wow. o sea, ni siquiera puedes, también lo mismo, no puedes ni pensar en acercarte ahí. Entonces tenemos, a ver, ciertas posibilidades en un planeta que al parecer se supone que por la ciencia, Marte, estoy hablando de Marte, según la ciencia, Marte es un planeta que está millones de años más adelantado de la Tierra en el tema del desarrollo, por ejemplo, de que se teoriza de que ya hubo vida, por ejemplo, pero ya se acabó. Entonces por eso es como un eterno desierto. Se supone que la Tierra va para allá, para lo mismo. Entonces yo me pregunto, si todos los lugares son totalmente inhóspitos, entonces estoy, claro, como te decía, estoy en la parte libre, que es el planeta Tierra, pero estoy en mi zona de confort. Quiero salir de acá. Y lo otro también puede ser por un tema de espacio en el cual no me siento atrapado. ¿Por qué? Porque la Tierra es gigante. O sea, nosotros somos hormigas, ¿cierto? En un granito, no sé, hormiga en un cerro, por así decirlo. O sea, el tamaño de una hormiga con un cerro. O sea, las Un grano proporciones de gigantes. arena, un grano de arena en la playa. Claro. Entonces, tal vez por un tema de espacio, no nos sentimos atrapados. Pero a la vez tenemos ese miedo de salir a explorar o no. ¿Qué pasa si salgo? ¿Me voy a morir? ¿No? ¿Cuál es mi libertad? Es un eterno debate, yo encuentro la libertad. Es curiosa, la palabra libertad es curiosa. Sí, sí, sí. Bueno, la mayoría de los exploradores de la antigüedad, tanto como los vikingos, los españoles, como los había mencionado, tenían sus pros y sus contras al irse a estas travesías, digamos, a descubrir nuevas tierras. Ventajas y desventajas, porque se podían encontrar con peligros, Claro. que podían ser distintos factores, un factor climático, un factor, digamos, demográfico. Otro No, y la factor fauna de también, de repente. Los depredadores, flora, ¿cierto? flora y la fauna, exactamente. La flora también venenosa, qué sé yo. Exactamente, muchos de los españoles que llegaron a las selvas posiblemente se encontraron con ranas venenosas, jaguares. De hecho, Los podían haber existe la famosa fiebre de la selva también, que también La te da una fiebre de la- fiebre terrible. Exactamente. Y en esos tiempos se morían porque no había nada para Claro, tomar. y como los españoles venían del Mediterráneo, de la península ibérica, no estaban preparados para ese tipo de situaciones. Altas temperaturas también. Hostilidad en todo Y en la sentido. noche mucho frío, entonces muchas cosas. Hostilidad en todo sentido. Lo mismo pasó con los vikingos que llegaron al estrecho de Tarifa, a Cádiz, o cerca del estrecho de Tarifa, al sur de Claro. España, entre Marruecos y España. Geográficamente y aparte del clima totalmente distinto al que estaban acostumbrados en el norte de Europa, totalmente distinto, con altas temperaturas, que posiblemente muchos habrían muerto de insolación. Es muy Claro. posible. Entonces, como individuo, buscando esa libertad, la libertad de explorar, de ver qué hay más allá, incluso más allá de la muerte, como habíamos hablado recientemente, tiene sus pros y contras, sus pros y sus contras. Y yo creo que bastantes obstáculos, sobre todo, porque como te mencioné, a viajar, a conocer una nueva tierra, uno se puede encontrar con cualquier cosa. Claro. Es lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, Elon Musk. Seguramente para él la libertad significa ir a conocer otro planeta, en este caso Marte. Para él significa la libertad, salir del planeta Tierra. O sea, estamos hablando de una dimensión o una interpretación de la libertad totalmente extrema, porque no es para cualquiera salir del planeta Tierra. Y aquí puede surgir otra pregunta. ¿Y si la libertad para un individuo es el control absoluto de una población? Sí, Puede ser también. Yo, por ejemplo, si yo fuera, como estuvimos hablando hace un rato atrás del crimen organizado. Un mercenario. Estuvimos hablando hace poco de la mafia italiana en el Bronx. Yo tuve el honor de conocer a un actor y guionista norteamericano, italoamericano en realidad, Chaz Palminteri, que fue un honor conocerlo. Y bueno, él tiene una gran película que se llama A Bronx Tale, una historia del Bronx. Trata, en pocas palabras, de un mafioso del Bronx que en una parte de la película él menciona de que él se siente mucho más cómodo viviendo en el barrio, aunque tuviera el dinero que tuviera, mucho dinero, podría haber vivido en un lugar, digamos, más acomodado del barrio, no en el Bronx, no en un barrio con esa reputación. Pero él prefería, este mafioso italiano prefería quedarse ahí para tener el control del barrio y de lo que sucede alrededor, porque así estaba tranquilo. Claro. O sea, en pocas palabras, él sentía la libertad en esa situación, teniendo control absoluto de lo que le rodea. Y así
evitar ciertos obstáculos que pueden perjudicar su negocio o incluso llevarlo a la muerte. Claro, Digamos. es que el negocio, en este caso el dinero que le entraba, de forma, claro, dudosa podríamos decirlo, Exacto. era lo que le permitía ser libre en lo que él quería, tener todo ese respaldo, podríamos decirlo. Por lo que en la película le hacen una pregunta muy, muy importante. Le preguntan, ¿qué prefieres tú? ¿Ser temido o ser amado? Y él responde, prefiero ser temido, porque el amor dura muy poco. En cambio, si te tienen miedo, te respetan. Claro. Entonces yo me pregunto, las grandes élites, o digamos, los grandes exponentes de la tecnología o en pocas palabras, los grandes burgueses del mundo, Sí. al tener control o dominio tanto de un territorio o en términos globales, sentirán libertad y quizás por eso sí, algunos han hecho ciertas cosas a lo largo de la historia. Yo creo que al tener este Eso, control, se sienten y son libres de hacer el objetivo que quieren cumplir. Al tener el control, van a poder cumplir su objetivo. Van a tener la libertad para cumplir su objetivo. claro, libertad para cumplir un objetivo, porque por el rato que hemos estado conversando hay distintos tipos de libertades. Claro. Partimos hablando de la etimología del latín, pero mientras fuimos desarrollando toda esta temática, nos fuimos dando cuenta que la libertad se va dividiendo y va generando diferentes Aristas, podríamos decirlo. diferentes aristas en distintas posiciones y en distintos contextos. Entonces, Y nos damos cuenta que todos la interpretan de una forma distinta. claramente. De Y repente eso la es lo que libertad por el bien colectivo, la libertad por el bien individual, libertad económica, libertad expresión. social, claro, libertad de expresión también. Muchas aristas. Lo mismo que decíamos, la zona de confort es interesante. ¿Por qué yo no podría tener la libertad de dominar al mundo? Claro, si tu libertad fuera esa, no, pero es que esa es tu libertad, pero estás apisionando la libertad individual. Por eso no. Exactamente, y ahí no fue lo que libertad. estuvimos hablando anteriormente. Claro. Ujú. Ya mira, ahora vamos a pasar a un tema. Seguimos con la libertad, todavía no terminamos. Hablar de un personaje bastante interesante. Yo lo encuentro a veces entre cómico, pero yo sé que habla en serio, pero su forma de expresarse me parece bastante curiosa. Hablamos de nada más ni nada menos que el famosísimo argentino liberal, libertario, anarcocapitalista, ¿no? ¿Sí? Y minarquista, algunos lo conocen como minarquista. Ya, Javier Milei, el argentino, el peluca Milei, como le dicen. Sí, primero que todo, a ver, ¿qué te parece a nivel independiente su forma de pensar como personaje? ¿Cómo te parece cómo comunica, por ejemplo? ¿Qué te parece? Javier Milei, un personaje, bueno, un representante de una línea política que en Argentina prácticamente está haciendo ruido, bastante ruido. No solo por su forma de expresarse, sino por sus propias convicciones. Por lo que he visto de él, ha tenido cierta dificultad en algunas ocasiones de poder expresar ciertas cosas que él piensa, pero siento que él, a diferencia de otros países como el nuestro, ha tenido bastante más oportunidades de diálogo y en muchos otros exponentes quizás de otros colores políticos, por ejemplo aquí en Chile o Claro. en otros lados. Bueno, Javier Milei representa la ala política de la derecha argentina. Disculpa. Como tú bien habías dicho, él se autodefine como un anarcocapitalista. Claro. O sea, él lo que hace es repudia de forma totalitaria, o sea, no totalitaria, de forma importante lo que es el Estado. El Estado, claro. Él detesta el Estado, pero bueno, Detesta. acá viene algo muy interesante, porque siento que Javier Milei asocia al Estado como el principal enemigo, ya que a grandes rasgos, tanto como en Chile como en Argentina, el Estado nos pide, digamos, nosotros como individuos tenemos que pagar contribuciones, impuestos, que Claro, no son pueden voluntarios, por eso son impuestos. no son voluntarios, son Por eso se impuestos. llaman impuestos, claro. Exactamente. O sea, quiere sacar una tajada de todo, básicamente. Sí. Y Javier Milei detesta al Estado por esa es una de las razones, pero en sí yo siento que Javier Milei detesta al Estado, pero él piensa que el Estado en sí es malo, en sí como Estado. Claro. Pero yo creo, en mi opinión personal,
que Javier Milei no diferencia los que están dentro del Estado y los que participan, tanto como senadores, gobernadores y toda la gentuza de dudosa reputación que lamentablemente ha estado en estos estados, tanto en el argentino como en el chileno, que se han aprovechado de las circunstancias y han mal utilizado el Estado para beneficiarse de ellos mismos. Claro. Creo que ahí hay una diferencia entre mi perspectiva y la de Milei. Milei detesta el Estado y piensa que todos son iguales. Yo creo que no, yo creo que hay que sacar a los individuos que están prácticamente podridos en los dos países, Argentina y Chile, pero no consideraría al Estado en sí como órgano, no lo consideraría yo un enemigo, sino yo consideraría, en mi opinión personal, que es el corazón de una nación, claro, en cierta medida. Sí, es que yo creo que de forma utópica el Estado debería ser un ente regulador, pero de cosas mínimas. Ahí es cuando entra, como decimos, los intereses políticos, cuando cada vez más empieza el Estado a tener más poder, y ahí es donde se corrompe, como pasa en Argentina. Yo encuentro, en todo caso en Argentina, encuentro que a Javier Milei no le falta razón para detestar, en este caso, el gobierno actual. Sabemos que es un desastre, sabemos. O sea, desde el presidente hacia abajo son unos ineptos, totalmente. Claro. Yo digo que no le faltan razones para odiar, en este caso, al Estado argentino. Él es, por cierto, de la escuela austriaca de economía, Javier Milei. Por eso es anarcocapitalista, totalmente. Sí, la escuela austríaca. El problema de Argentina es el mismo que a grandes rasgos, el problema argentino es el mismo de Chile, solo que Argentina está un poco más avanzado, claro, que nosotros en ese problema. Claro, ya está metido en la inflación. Claro, ya está metida en la doctrina, ¿cierto? Despegó como un avión la inflación argentina. Si mal no recuerdo, está muy cercana, o creo que superó la de Venezuela. Está muy cercana, pero todavía por debajo. Pero yo creo que es un tema de tiempo, ¿eh? Un tema de tiempo, ¿no? Cosa de tiempo. Ahora porque Venezuela está intentando resurgir con el tema del petro, que, a ver, no va a resultar. Todos sabemos que no va a resultar. Claro. Pero sí, en mi opinión personal, yo diría que... ¿Cuál era la pregunta de fondo, Camilo? No, te preguntaba, bueno, nos fuimos igual al tema político, pero la pregunta era a ti como personaje. Respóndeme, ya que me respondiste el tema político, ahora como personaje, independientemente de lo que piense, ¿qué te parece? A mí como personaje me parece un fenómeno. Destaca de inmediato, de donde vaya. Es un personaje excéntrico, así como lo es Donald Trump, como puede ser Bolsonaro, etcétera. Pero yo sí, en términos personales, estoy en desacuerdo en la mayoría de las cosas con él, porque él cree que al sacar el Estado, digamos, el Estado nos limita la libertad. Estamos hablando de la libertad, claro, para su teoría. Sobre todo económicamente. Claro, exactamente. Y a veces uno puede sentir que tiene sentido, porque los impuestos a veces son horribles. Son criminales. Aquí, sí. Las contribuciones que uno tiene que pagar aquí en Chile son, pero de fuera de lugar. O sea, eres dueño de tu terreno, entre comillas, porque el Estado, si no sigue pagando tus contribuciones, sí. ¿Qué pasa? Claro. Problemas legales y burocracia. Claro. Es que lo que pasa es que, mira, Javier Milei, el tema, por ejemplo, de los empresarios... por ejemplo, estoy más o menos desacuerdo, porque es verdad que, por ejemplo, siempre se criminaliza al empresario, pero no deja de ser verdad que una persona tiene éxito y se convierte en empresario cuando se convierte en un benefactor social. Por ejemplo, cuando ofreces un producto de calidad, ofreces un servicio que mejora la calidad de vida de las personas, ofreces, no sé, medio de transporte, qué sé yo. Sí, es verdad en ese sentido de que se criminaliza mucho a los empresarios, porque, como en todo, hay empresarios y empresarios. Como él dice, hay empresaurios, ¿cómo es que decía? No me acuerdo. Pero ya hay varios distintos tipos, en el cual él aborrece, obviamente. Él lo que está de acuerdo con el empresario correcto en este caso, al que, como te dije, es benefactor social. Pero tampoco encuentro que sea... no me gusta... O sea, me gusta en ese sentido lo que defiende, porque lo que defiende la oposición a él es que se desaparezca por completo el tema de los empresarios. Pero ¿qué pasa? Es como, no sé, si en un deporte te dijera, a ver, ya, tenemos el deporte fútbol, ¿cierto? ¿Y qué pasa si hay algunos que hacen doping? ¿Borramos el fútbol o no? ¿Cambiamos de deporte? No, pues no vas a querer eso. ¿Qué vas a querer tú? Regular a quienes sí hacen doping. En este caso, tema empresarial, claro, regular a quienes sí hacen trampa. Pero eso también trae un efecto consecuencia, que es, por ejemplo, la gente que quiere subir los impuestos. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que las empresas emigren, lo que está pasando en Argentina ahora. Y eso está causando inflación. Y empiezan a imprimir dinero, gente sin trabajo, gente con un país productor de alimentos con muertos de hambre.
Sí, yo creo que, como te dije de un principio, yo creo que el gran problema del Estado argentino y chileno son los individuos que participan en el Estado, tanto los tanto los políticos que están dentro, que son de dudosa reputación, como los chilenos, que son bastante de muy dudosa reputación, Sí, la sí. gran mayoría, incluido nuestro presidente que se robó un banco. Bueno, es un tecnócrata al servicio del Claro, globalismo. claro, claro. Pero yo Es que creo no es la que real derecha tampoco. yo No creo que son real derecha. yo creo que el gran problema es ese. Yo creo que hay que purificar o sacar de raíz todos esos políticos podridos que están en el Estado. Porque si yo me voy al pasado, en los países que tuvieron Estado, digamos, que predominaron los Estados, no hubo ningún problema de inflación ni tipos de crisis económicas. De hecho, todo lo contrario. Por ejemplo, en el caso de Alemania, donde el Estado se encargaba de darle la educación a los alemanes, aparte de, aparte de Pero ¿qué darle... pasó cuando Alemania sacó, por ejemplo, los derechos sociales? Resurgió. Cuando, Alemania no no, tiene, no, no, actualmente Alemania no tiene derechos sociales. no, pero yo estoy hablando de los años 30. Ya, ya. Estoy hablando de los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Post Primera Guerra Mundial, cuando Alemania tenía una inflación incluso más que Argentina. Estaba en las nubes de inflación. Se cambió todo el plantel en ese sentido. Mira, yo te voy a decir por qué no estoy yo de acuerdo con las ayudas sociales. Yo sí siento que limitas tus libertades. ¿En qué sentido? Te hacen dependiente del Estado. Te dicen, ay, pobrecito, eres un inútil. Toma, te doy esto. Necesitas que tengas todo regalado porque tú por ti mismo no eres capaz de hacer nada. O sea, te hacen sentir inútil. No me gusta. Y bueno, acá en Chile estamos viendo con el IFE. El IFE, tú sabes lo que es el IFE. Ingreso, no sé cómo se llama ya, pero ingreso universal, ¿cierto? Que le dan dinero a toda la familia en Chile. Eso que está causando inflación en Chile. Chile estamos empezando con la inflación. Eso es lo que causan las ayudas sociales actualmente, independiente de lo que me dijiste anteriormente. Claro. Por eso no me gustan. Por ejemplo, un cubano, mira, déjame que termine esto. Un cubano que arrancó de Cuba, obviamente, primero pasó a Uruguay y después a Estados Unidos. Él decía que la gente, claro, vivía, claro, cierto, con sus ingresos mínimos del Estado y esto, pero ¿qué pasa? No se desarrollan talentos, no se desarrolla trabajo, no se desarrolla industria, no se desarrolla economía. ¿Por qué? Porque están todos coartados están todos, claro, tienen el mismo dinero, ¿cierto? A todos los mantienen. No se desarrolla nada, porque suena feo, pero de las diferencias nacen talentos. Y si hay diferencia económica van a, claro, o sea, es que el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza. Eso ya es otro tema, como dijimos. Sí. Pero nos vamos un poco del tema, pero a eso me refiero, que entiendo en ese sentido a Javier Milei, de que el depender de papi Estado te hace un ser totalmente vulnerable y mediocre. Claro, pero por ejemplo, en el caso que te comentaba de Alemania, era todo lo contrario. El pueblo alemán en sí, a través de esos beneficios sociales, no se sentían inútiles porque no le daban eso gratis, sino que su primera misión como individuos era el trabajo. Eso era lo que... Ya, claro, bueno, es un contexto totalmente distinto, claro. Claro, que era un contexto distinto, sí. Pero gracias a ciertos beneficios, como fue la educación gratuita en Alemania, se logró industrializar el país. Podríamos decir que necesitaron un pequeño empujón al principio para sustentar la economía, porque como te dije, actualmente Alemania no cuenta con beneficios sociales y sabemos lo que es Alemania. Sabemos. Ya, pero mira, nos fuimos un poco... estamos patinando, por así decirlo. Volvamos a... No, pero se entiende el punto. Sí, volvamos un poco ahora a Javier Milei, como decía, que él siempre predica, y con lo que yo personalmente estoy de acuerdo, que él siempre predica lo que es los 3 derechos básicos, que son la vida, a la propiedad y a la libertad. ¿Qué te parece? En ese sentido yo sí estoy de acuerdo con él. ¿Podría repetirlo de nuevo? A la vida es el primero, segundo a la propiedad y tercero a la libertad. Son los 3 derechos básicos que él comenta. No, siempre. Sí, en ese sentido sí, estoy de acuerdo. Con las 2 primeras sobre todo, sí. Claro. Bueno, la libertad, entramos de nuevo en lo mismo. Filosofamos, ¿qué es libertad? Claro, pero entiendo, yo estoy muy de acuerdo. Bueno, yo respeto la propiedad privada Claro. En teoría, yo la verdad, sí. Bueno, con el tema ya... Estoy esa línea política, pero sí. Claro. Respeto Por eso que tampoco viviría en Cristiania, como estaríamos
como desde un principio. Bueno, No con me el tema gustaría, no me de... gustaría ceder mi casa o lo que yo construí Claro, a otra persona, claro. a una comunidad. Bueno, Javier Milei, un personaje, como dijimos, alguien interesante. A mí me da entre risa y a veces le encuentro razón en lo que habla. Yo sí, tampoco estoy de acuerdo con abolir, como dice él, cierto, el Estado. Para mí tiene que haber un Estado mínimo. Y en ciertas cosas, claro. Pero igual se puede hablar de él, o sea, estemos de acuerdo o no con él, no deja de ser como dijimos, un personaje, no deja de ser un fenómeno. Estos espacios están hechos para que podamos Claro. dialogar y llevar a la mesa a cualquier personaje de cualquier índole. De Claro. eso se trata. Ya, ahora en el último tema ya con respecto a la libertad, creo que también lo tocamos un poco al principio de este tema, que la pregunta es, ¿qué libertades crees tú que estamos perdiendo debido a la contingencia actual? Creo que una pregunta bastante polémica. Wow. Por lo mismo que decíamos de la corrección política. Por ejemplo, a ti, ¿qué libertad crees que está siendo limitada? La más común y la que me ha ocurrido consecutivamente ha sido la libertad de expresión, ¿cierto? Que está siendo limitada en mi caso. Bueno, es la que tengo más en mis narices, digamos. Claro, la que es más fácil de ver, yo creo. A través de distintas plataformas, digamos, tecnológicas o de la internet, plataformas de internet, la censura está siendo muy fuerte. Como comenzamos hablando de esto desde el principio de podcast, la censura está muy fuerte y radical. Claro, como decíamos, en nombre de la libertad se están quitando libertades, o en nombre de la tolerancia se está practicando la intolerancia. Yo siento que libertades que estamos perdiendo, primero, claro, la más evidente, la libertad de expresión, en el cual si tú no opinas lo que piensa la mayoría o el pensamiento popular, ¿cierto?, eres mal visto, se te limita tu libertad en redes sociales. Socialmente o culturalmente en la calle eres mal visto. Si piensas distinto, pones en tela de juicio algo que ya está establecido, olvídate, o sea, libertad. O sea, te ataquen directamente, a ti como persona te atacan. Exacto, yo incluso diría que en estas circunstancias actuales, tras el COVID-19 y todo este contexto global que está ocurriendo, mi libertad individual y humana está siendo limitada en todo sentido. Y pronto vamos a ver el tema de, a ver, sin entrar en detalle, un poco el pase verde, que va a limitar mucho, y de hecho ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Sí. Por ejemplo, ya no se puede entrar a restaurantes sin pase verde. Ciertos centros de entretenimiento tampoco se pueden entrar sin pase verde. Y por lo mismo han estado muchas protestas, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Inglaterra también. Han habido muchas protestas. Irlanda, Bélgica. Claro, por Grecia. El famoso pase verde. Porque es lo mismo que hablamos. Si viene alguien y nos quita nuestra libertad, por ejemplo, otra civilización, nosotros reaccionamos. Y es lo mismo que está pasando ahora. Va a haber una reacción, yo creo que en Chile va a haber una reacción cuando ya se empiece con el tema del pase verde, por ejemplo, empiece a limitar mucho más, incluso hasta salir de tu casa, va a haber una revolución. Porque ahí es cuando en nombre de la libertad uno se opone. Yo podría disentir en este caso. Yo creo que no va a ocurrir. Ya. Una opinión personal. Yo creo que ya han avanzado suficientemente las medidas, digamos, y las limitaciones individuales como individuos. Nos han limitado bastante, ya creo que ya se desbordaron, pero aún así no he visto este tipo de manifestaciones, si es que no son grupos determinados, quizás reducidos, pero no masivos como lo que ocurre en Europa. Yo creo que va a pasar cuando ya el tema de las limitaciones ya sea extrema. Al punto de llegar que no puedas salir de tu casa. Yo creo que recién ahí, porque como latinos somos dejados y somos por y hasta las últimas consecuencias recién ahí reaccionamos. Yo creo que ahí recién puede haber un poco de revolución. En mi opinión personal, yo creo que las medidas actuales en Chile ya son extremas y creo que en Argentina... Nos falta, yo creo que lamentablemente falta. Se van a limitar el aforo de ingreso yo creo que a todos, literalmente a todos. Hasta negocios de barrio, yo creo. Esperemos que no ocurra. Esperemos que no. Sí, bueno, a ver, conclusión de este tema, o sea, la libertad abarca mucho. Y yo creo que aquí podríamos seguir por horas y por horas y por horas hablando de la libertad. Sí, pero de todas formas es un tema interesante para llegar traer a colación en alguna forma y que nos despierte distintas aristas, digamos, donde podemos, digamos, investigar también esa... más a fondo incluso. Y ser responsable con el uso de nuestra libertad individual también. Sí, pero siempre intentar hacer el bien común, como sea. Yo creo que toda persona de cualquier tendencia política, color político, filosofía, religión, etcétera, mientras tenga el propósito
entre sus prioridades de hacer el bien común, creo que beneficia, digamos, la Claro. buena convivencia entre Siempre y nosotros. cuando claro, tenga un motivo positivo o Claro, desinteresado, podríamos decirlo. claro, un motivo noble. Claro, esa es la palabra que Porque, busca, noble. porque lo que ocurre hoy en día es que la nobleza ya está dejando de existir, digamos. De hecho, suena hasta medieval decir noble, ¿eh? Suena hasta medieval. Exactamente, y tiene mucho sentido. Los caballeros, el noble, que era Claro. todo eso se ha perdido durante el paso del tiempo. No, tú le Pues dices a un niño que es lo que es nobleza, no tiene ni idea, ni sabe que existía esa palabra, yo creo. y los nobles de aquella época, de la Edad Media, digamos, para terminar un poco, Ya, sí, porque para vamos a pasar al otro tema ya. ir cerrando, Chuta, los cámara. nobles de aquella época no era solo por linaje, sino porque un caballero, un noble, tanto en las civilizaciones germánicas como en la época de la Edad Media, ellos se ganaban ese título de nobleza por valentía. O sea, es lo que representaban, podríamos decirlo. Exactamente, representaba la valentía, las pelotas, podría así decirlo, Sí. de enfrentar un enemigo o cualquier circunstancia hostil que Incluso hasta dar la vida por esa causa. exactamente, en la cual ellos se vieran involucrados. Sí. Entonces, hoy en día se le da un prestigio, una reputación a una persona prácticamente por hacer nada. En aquella Sí. época, que era cientos de años atrás, se lo ganaban con espada, sudor y espada. Sí. Cosas que se han ido perdiendo por el largo del el paso de los años. Sí. Bueno, también, Entonces, también se han perdido cosas que eran malas en el pasado también. O sea, no todo siempre el pasado fue bueno. Hay muchas cosas también en el pasado. Por ejemplo, en menor medida lo que hablábamos, la esclavitud, que hoy en día sigue siendo en algunos países, pero antes era mucho más. También era algo del pasado que era malo. O sea, me refiero claro. que se pierden cosas buenas, pero afortunadamente también se pierden cosas malas, ¿no? Sí, en cierta medida, sí. Sí. Bueno, así que aquí dejamos el tema de la libertad. ¿Cómo te has sentido hasta ahora en el podcast? ¿Qué tal te ha parecido? ¿Estás cansado ya? ¿Querías cenar? No, la verdad me siento bastante entretenido aquí, porque es un espacio de diálogo, porque Sí. prácticamente en estos últimos años hay muy pocos espacios de diálogo. Uf, Porque ya sabemos ya Sí, ya sabemos. cómo funcionan los algoritmos, Algoritmos de las redes sociales, o en este caso YouTube con la red cerebral con la que funciona YouTube, que va aprendiendo y, bueno, va aprendiendo a coartar libertades, pero bueno. Este Skynet que está detrás, claro. apareciendo. Siempre hablamos, ¿no? Cuando hablamos por WhatsApp de la Skynet, mira, pasó esto y lo otro. Sí. Así que Skynet. espero que hasta el momento esté siendo entretenido este podcast. O sea, por ratos seguramente no expresamos mucho, qué sé yo, pero espero que se entienda, que sea entretenido, porque es un espacio de conversación. Ha sido muy ameno, la verdad. Sí. Bien. Así que vamos a tomar un pequeño descanso y pasamos al tercer tema, ¿te parece? No hay Si problema. quieres tomar agüita, ir al baño, lo que sea, y le damos. Sí, hágale pues.